Muy bien, vuelvo a saludar, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más. Un gusto de poder estar en este lugar, poder reunirnos para cantar alabanzas que nos hablan de nuestro Dios, de su grandeza, de su amor, de su misericordia para con cada uno de nosotros. Aquellos que ya somos sus hijos y aquellos que tal vez gustan del Evangelio, pero aún no han tomado esa decisión. Que rogamos y clamamos a nuestro Dios que hoy pueda ser el día de salvación para alguna persona, que haya gozo en los cielos por un pecador que pase de muerte a vida. Vamos a cantar la primera canción. Nos habla de esta roca que debe estar fundamentada nuestra esperanza, nuestra fe. Dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y es así, que podamos confiar solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue colgado allí en el madero, fue cargando todos nuestros pecados, pero no quedó allí, sino que al tercer día resucitó. Fue enterrado, sepultado en una tumba, y al tercer día resucitó, y fue a preparar un lugar para cada uno de los que creen, de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él hay salvación, hay esperanza, hay vida eterna. Cantamos bien fuerte esta canción. Vamos.
Así es, sobre la tempestad, Él es fiel, es nuestra roca, es ahí donde podemos acudir cuando estamos en problema, cuando estamos afligidos, pero no tan solamente debemos acudir a nuestro Señor cuando estamos afligidos, sino cuando estamos gozosos también de poder acercarnos y darle gracias a nuestro Dios. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, te damos las muchas gracias, Señor, porque una vez más podemos abrir las puertas de este lugar para poder cantar estas alabanzas que nos hablan de tu amor, de tu grandeza, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú llegaste a nuestra vida cuando estábamos alejados, cuando estábamos apartados, cuando te habíamos dado la espalda. Sin embargo, Señor, tú, en tu misericordia, en tu amor, enviaste a tu Hijo a morir allí en la cruz a favor de nosotros. Gracias, Padre, por esa obra tan maravillosa. Gracias, Señor, porque un día abriste nuestro entendimiento para que pudiéramos entender que sin Cristo no éramos nada. Padre, por eso te pedimos, Señor, clamamos, para que si en esta mañana hay personas que aún no te conocen, que puedas obrar en el corazón, en la mente de cada uno de ellos, para que puedan entender que necesitan de Cristo, que Cristo es el único camino, la verdad y la vida que nos lleva a una vida eterna, a una vida separada del pecado, alejada de todo lo malo de este mundo, Señor, de la vanidad de este mundo. Señor, que no es fácil, Señor, como lo dice tu palabra, pero sabemos que al final tendremos un encuentro con nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre, pedimos que tú bendigas las alabanzas, bendice las canciones, bendice la meditación de tu palabra, bendice a cada uno de los presentes, Señor, y también a aquellos que nos siguen a través de la pantalla, Señor, para que puedan sentir tu presencia, Señor, y que tú puedas hablar a nuestro corazón. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, la próxima canción nos habla de este Dios tan grande. Vamos a poner de pie. Dice, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida con gozo, yo diré que nuestro Dios es el único que nos puede sacar cuando estemos, como decía recién, cuando estemos en aflicción, pero también, como nos dice esta canción, cuando estemos contentos, que podamos alabar, que podamos glorificar a nuestro Dios, porque Él nos tiene en sus manos, ¿sí? Cantamos bien fuerte, vamos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres
Amén. Adoramos a este Dios grande, el único Dios verdadero, en el cual creemos, en el cual venimos a adorar, en el cual venimos a aprender cada día que nos reunimos en este lugar. Nos quedamos de pie. La próxima canción dice: mas el Dios de toda gracia... No, hay libertad, perdón, me equivoqué yo. Está bien, Rebeca. Hay libertad, dice: las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. La próxima estrofa dice: siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad. Y es así. Cada uno de los que está aquí, tal vez aquellos que aún no conocen a Cristo, dirá: yo no soy esclavo de nadie. Sí, somos esclavos, fuimos esclavos del pecado. Y aún, de cierta forma, seguimos siendo esclavos de algunas cosas que nos cuesta dejar de nuestra vieja vida. El Señor viene a romper con esa esclavitud, a romper esas cadenas que nos tienen atado a la vanidad de este mundo. Solamente Él quiere que podamos creer, que podamos alabar el nombre de aquel que fue levantado allí en la cruz, que fue crucificado, que llevó todas nuestras cargas allí en la cruz y derramó su sangre para salvarnos a cada uno de nosotros, viles pecadores, que hoy somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos bien fuerte, vamos. La
Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Ahora sí, más el Dios de toda gracia, me había adelantado recién. Dice, más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna. La próxima estrofa, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bueno esto, pero qué difícil, os perfeccione. ¿Cuánto nos tiene que perfeccionar el Señor, no? Que nos afirme, cuántas veces tambaleamos en nuestra fe. Que nos establezca, que podamos estar totalmente unidos a Él, para que podamos confirmar de que realmente somos sus hijos, que podemos abrazarlo, que podemos contar con Él en cada momento, en todo lugar, que el Señor está ahí, está simplemente a una oración, que podamos en nuestro momento de aflicción o cuando estemos quebrados, que podamos llegar, pedirle perdón por nuestros pecados a nuestro Dios, y Él sabemos que Él está con los brazos abiertos esperándonos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Y ahí, una vez que pidamos perdón por nuestros pecados, que pidas perdón por tus pecados, como muchos ya lo hemos hecho, vamos a tener esa satisfacción de poder un día encontrarnos en la gloria eterna con nuestro Dios. Cantamos bien fuerte, vamos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los Muy bien, antes de pasar a las canciones para los más chiquititos, le voy a pedir a Diego si se puede acercar hasta aquí, dirigirnos a Dios en oración por Gabriel, que va a tener el mensaje, y también por las escuelas bíblicas. Buenos días, oramos. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos las gracias, porque nuevamente podemos estar reunidos en este lugar, en la quietud, Señor, de un espacio físico para poder escuchar tu voz, Señor. Y hemos cantado, Señor, que tú eres el Dios de toda gracia, aquel Dios que miró a la humanidad y se convaleció, porque no quería perder aquello que amaba, Señor. Y fue tanto ese amor, Padre eterno, que tú enviaste a lo más preciado que tenías, al Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Sabiendo esto, Señor, que Él vino a este mundo, vivió como uno de nosotros, pero sin pecar, hoy en esta mañana proclamamos que Él ha resucitado de los muertos y por medio de la fe en su obra, en su muerte y en su resurrección, tenemos vida eterna. Por eso, Padre, tenemos la certeza de saber que nuestros cánticos llegan ante ti con un olor fragante. Señor, recibe toda nuestra adoración, nuestro corazón, Señor, nuestras manos para servirte. Pero también sabemos que en esta mañana hay personas que todavía no han experimentado ese encuentro personal con Cristo, que todavía siguen vagando en un mundo que ofrece placeres temporales, Señor, pero que su fin es una eterna condenación separado de ti. Por eso te pedimos en esta mañana que utilices a los distintos maestros, ya sea de los más pequeños hasta los más grandes,
para que con poder que viene de lo alto, Señor, ellos puedan explicar a Cristo. Y si en esta mañana hay personas que todavía no conocen a Cristo, puedan salir de este lugar enamorados de Él, Señor. Que cada uno de nosotros, en la medida de la fe, también, Señor, podamos crecer un poco más. Porque si hay cosas que debemos cambiar, Señor, con prontitud es urgente, Padre eterno, para que nos parezcamos más a Cristo, Señor. Bendice los momentos que vamos a compartir todos juntos, Padre eterno, porque te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. A ver, los chicos, ¿tienen ganas de cantar? Muy bien, entonces nos ponemos de pie. Porque dice, la canción que vamos a cantar tiene mímica, dice, Cristo quiere que subamos más, que subamos más. La próxima, ¿cómo dice? Mirando al mundo, bajaremos más, bajaremos más. Miremos a Cristo, ¿sí? Miremos siempre la cruz de Cristo, miremos la cruz para poder cada día subir más y poder acercarnos más a nuestro Dios. ¿Vamos? Cristo quiere que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo cada día más. Cristo quiere que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo cada día más. A ver, vamos a llenar bien los pulmones, porque dice adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. A ver, vamos a demostrarle que estamos felices de nuestro Dios. Somos felices por tener a nuestro Cristo, a Cristo en nuestro corazón. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Vamos. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Jesucristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Jesucristo me salvó y mi corazón limpió. Adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz que estoy. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Ahora sí, los que tienen el discipulado aquí al lado. A ver, los del discipulado dije, los chiquitos todavía no se levantan. Ya no quedó nadie. Muy obedientes se ve que no son. Los del discipulado acá al salón contiguo. Ahora sí, los más chiquititos, ordenados, van a salir. Muy bien, qué obedientes los chicos. Los adolescentes también tienen su clase. Pueden pasar. Y bueno, como siempre decimos, los lugares de acá adelante pueden venir a ocuparlos, también acercarse para que no haya nada que nos distraiga, sino que podamos estar atentos a lo que el Señor quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Ponemos el teléfono, ponemos el teléfono en modo vibración o lo apagamos para que no haya nada que nos estorbe. El Señor quiere hablarnos directamente a nuestro corazón, así que le dejamos el lugar a Gabriel, deseando que el Señor te bendiga. Hola a todos. ¿Se está? Bien. Bueno, vamos a continuar con este estudio acerca del
Antiguo Testamento. Arrancamos a entender un poquito de qué habla. Recordemos que la Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y arrancamos entendiendo a grandes rasgos de qué habla, ¿no?, el Antiguo Testamento. Y bueno, arrancamos con la creación, después pasamos, ¿se acuerdan? El pecado del hombre, el diluvio, Abraham, donde Dios le promete un hijo y que de su descendencia iba a ser una gran nación. Después, bueno, los hijos de Jacob, los 12 hijos, después que José es vendido y se va a Egipto. Allí después son esclavos por 400 años la nación de Israel. Después viene Moisés y los liberta y les promete una tierra de la cual fluye y miel, ¿no? Y ellos pasan 40 años en el desierto, después van y con el libro de Josué y empiezan a conquistar la tierra. Después vemos en el libro de Jueces que ellos están en un ciclo sin fin, que era pecar, Dios los castigaba, ellos se arrepentían, lloraban, Dios les enviaba un libertador. Durante la vida del libertador ellos buscaban a Dios, moría el libertador, volvían de vuelta a los pecados y así toda la historia del libro de los Jueces va en ese círculo. Y después comenzamos con lo que son la monarquía, ¿no? La monarquía, que significa los reyes, ¿no? Donde el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercer rey fue Salomón, y hoy vamos a ver el reinado del hijo de Salomón, que se llamó Roboam. Pero antes vamos a leer algo al final de la vida de Salomón que es muy importante. Vamos a leer Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Le voy a pedir, Andrés. Tiene Diego, bien. Con voz de locutor ahí, por favor. Vamos a leer del 11, del 1 al 6. Del 3, perdón. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab. Hasta ahí. Vamos a leer Deuteronomio 17:17. Deuteronomio 17:17. Hemos leído que Salomón era habitual, si bien el ideal de Dios que se ve allí en Génesis es un hombre, una mujer, ¿no? Como Dios creó a Adán y a Eva, y tenían que ser un hombre y una mujer. Pero Dios, por la dureza del corazón, permitió la poligamia. Era que un marido tuviese muchas esposas, ¿no? Eso se daba en el tiempo del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento Dios nos vuelve a decir un hombre, una mujer. Pero era normal, y era, digamos, lo esperado, que un rey tuviera muchas esposas, ¿no? También reafirmaba, así lo veían las personas, reafirmaba su reino porque tenía muchos descendientes. Entonces, bueno, moría uno, siempre había alguien que podía suceder en el trono al rey. Entonces eso daba como firmeza
a su reinado. Aquel rey que no tenía hijos es como que estaba complicado, bueno, pero ¿quién lo va a suceder? Y empezaban tal vez las conspiraciones para sacarlo porque no tenía un reinado firme. Entonces, era esperable que tuvieran varias esposas y así muchos hijos. Pero Salomón se pasó de rosca y por mucho. Tuvo casi 1000 mujeres Salomón, ¿no? Algunas no las vería en un año. 365 son los días del año, ¿no? Entonces se excedió. ¿Y qué dice Deuteronomio 17:17? Lo que acabamos de leer, ¿no? Este versículo está hablando de lo que no tenía que pasar con los reyes. Dios le estaba diciendo, el día que tengan rey, no tiene que tomar para sí muchas mujeres. O sea, había un número que, digamos, le estaba permitido, no era el ideal de Dios, pero Dios lo permitía. Pero Salomón es como que se excedió en demasía, ¿no? ¿Y por qué no tenía que tomar muchas mujeres? Para que no se desvíe su corazón. Para que no se desvíe su corazón. ¿Qué acabamos de leer, lo que leyó Andrés? ¿Qué pasó con su corazón? Se desvió. Y él además comete otro error. Vamos a leer Deuteronomio 7, 3 y 4. Recordemos, Salomón fue el hombre más sabio de la época, ¿no? Escribió Eclesiastés, escribe Proverbios, Cantares. Bien, dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Bien, este era un mandato general para todos los israelitas. ¿Qué no tenían que hacer? Básicamente, no tenían que casarse con personas que no fueran de la nación de Israel. Así de simple. No tenían que casarse con personas que no fueran de la nación de Israel, ¿no? Lo mismo que Dios nos dice hoy a los cristianos. No puede un cristiano casarse con una persona no cristiana, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente le estaba diciendo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo hemos leído al principio. Se casó Salomón con muchas mujeres extranjeras, porque él hacía alianzas. Entonces se casó con la hija de Faraón. Entonces esa era la forma de hacer alianzas. Bueno, ¿cómo nosotros no vamos a ser enemigos? ¿Qué vínculo hacemos para no ser enemigos? Y vos vas a ser mi suegro. Entonces, ¿cómo le voy a hacer guerra a mi suegro? ¿O cómo mi suegro me va a venir a hacer guerra a mí? Entonces emparentaban y esas eran formas de hacer alianzas. Pero eso era también un poquito no confiar en Dios, ¿no? Porque la paz que tuvo la nación de Israel provenía de Dios, no de las alianzas humanas que ellos pudieran hacer. Entonces, estos dos errores comete Salomón. Primero, tiene exceso de mujeres y segundo, muchas además eran extranjeras. Entonces, cuando desobedecemos a Dios, termina pasando lo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Y qué dijo Dios que iba a pasar? Que esas mujeres iban a desviar su corazón. ¿Y cómo termina la película? Un hombre, Salomón, que en muchas cosas es ejemplo, ¿no? En sabiduría, todo lo que hizo, un reinado de paz, todo lo que creció la nación, o sea, realmente impresionante el reinado de Salomón. Pero tiene un final triste, ¿no? Porque él se aparta de Dios, termina construyéndole, al principio le hace altares para que sus mujeres adoren a sus ídolos. Y después él termina adorando también, ¿no? Entonces termina muy mal. ¿Por qué? Porque desobedeció lo que Dios dijo que no tenía que hacer y terminó como Dios dijo que iba a terminar. Entonces, primera lección que aprendemos, y esto está muy relacionado con lo que vamos a ver enseguida, lo primero que aprendemos es, tenemos que obedecer a Dios. Lo más sabio para nuestras vidas es obedecer a Dios. Porque si desobedecemos lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros por medio de su palabra, va a terminar pasando ¿qué cosa?
lo que Dios ha dicho que va a pasar. Y siempre hay consecuencias para el pecado. Siempre hay consecuencias para el pecado. A veces esas consecuencias llegan antes, a veces llegan después. Pero siempre hay consecuencias para el pecado. Entonces, la mayor sabiduría que podemos tener es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios. Y tenemos que tener cuidado también, otra enseñanza, acerca de lo que, sobre todo los varones, también las mujeres, pero lo que miramos con nuestros ojos. Salomón, lo dice en Eclesiastés, no le negó nada a sus ojos. Y mujer atractiva que él veía, él la tomaba para sí y la hacía su concubina o su esposa, ¿no? Y dice que incluso a Salomón, el hombre más sabio de la tierra, estas mujeres desviaron su corazón. Cuidado, cuidado con lo que miramos, cuidado con lo que deseamos. Hoy el patrón de Dios es un hombre, una sola mujer. Bien, seguimos leyendo del 9 al 13, Primera de Reyes 11, del 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Muy bien. Aquí está el castigo que Dios le da a Salomón por haber pecado contra Dios, por haber tomado muchas mujeres en exceso, encima extranjeras, y después pasó lo que Dios dijo que iba a pasar. Entonces Dios lo castiga duramente, diciéndole que el reino se iba a partir. ¿Qué quiere decir esto? Que se iba a dividir el reino. Por eso es que cuando vemos el reino de Roboam, vamos a ver lo que es la división del reino, ¿no? Antes eran un rey y 12 tribus, y a partir del reinado de Roboam pasa a ser 2 reinos, uno que se llamó el reino del norte y otro que se llamó el reino del sur, ¿no? Uno tenía 10 tribus y el otro tenía 2 tribus, ¿no? Bien, este es el castigo entonces. Y leemos desde el 29 al 33. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Maloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Bien. Entonces aquí dice que el castigo iba a ser que se iba a dividir el reino. 10 tribus por un lado y 2 por otro lado. ¿Cuántas tribus dice que iba a tener acá? Sí, y una dice.
Dice, y una tribu. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo entonces 2 tribus? ¿No? Bueno, porque eso lo dice en el versículo en el que sigue, en el 30 y... No, lo dice en el 12. Que le quedó la tribu de Judá a Roboam y la tribu de Benjamín. Lo que pasa es que se hablaba como una sola tribu porque la más grande y la más preponderante era Judá y Benjamín era una tribu muy chiquitita, ¿no? Pero después lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 12. Bien, entonces ese era el castigo y después muere Salomón y va a comenzar a reinar Roboam. ¿A quién se le había aparecido un profeta? Es importante que se acuerden los nombres. ¿A quién se le había aparecido un profeta que le había dicho que iba a reinar sobre 10 tribus? ¿Cómo se llamaba? Jeroboam. Y el hijo de Salomón se llamaba Roboam. Muy bien. Entonces, viene este Jeroboam, dice el versículo 1 de capítulo 12, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestra servidumbre, nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces, este hombre, después de que el profeta se lo encuentra y le dice: vos vas a ser rey sobre 10 tribus y el reino va a ser dividido, Salomón de alguna forma se entera y lo empieza a perseguir. Entonces este hombre huye a Egipto. Después de que muere Salomón y lo van a hacer rey a su hijo Jeroboam, este hombre vuelve de Egipto y se ve que se agrupa con un montón de personas de las 10 tribus y lo van a ver a Roboam. Y le dicen: mirá, tu padre nos hizo dura servidumbre, tu padre nos llenó de impuestos, nos llenó de cargas, y la verdad que es muy pesado todo lo que tu padre nos hacía hacer. Te pedimos que bajes un poquito las exigencias y te serviremos. Y bueno, básicamente le piden eso. Entonces él les dice que se vayan y que vuelvan a 3 días, y él les va a contestar. Roboam les iba a contestar. Entonces pasa lo siguiente, versículo 6. ¿Puedes leer, Andrés? Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: ¿disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día.
Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita, a Jeroboam, hijo de Nabot. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Bien, y el 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a todos los de la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Bien, fíjense, ahí dice que reinaba sobre esas dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Bien, entonces Jeroboam se le presenta con estas 10 tribus y le dice: bajanos básicamente los impuestos y todas las cargas que nos imponés. Le dice: váyanse, de aquí a 3 días vuelvan, y él busca consejo. Primero busca consejo en quiénes, en los ancianos, en los consejeros de su padre, ¿no? ¿Y qué le dicen los consejeros de su padre? Que tenía razón el pueblo, que tenía razón, que le baje la carga, ¿no? Que si le bajaba la carga, si tenía empatía con ellos, si los entendía lo que estaban pasando, el pueblo les iba a servir. Pero no le gusta mucho ese consejo. Y va y pide consejo a sus amigos, a los más jóvenes, ¿no? Y sus amigos le dicen: mirá, si vos haces caso a lo que te están pidiendo, te van a tener por un rey débil, ¿no? Vos tenés que ser más fuerte, más duro que tu padre. Por eso es que dice: tu padre los castigó con azotes, vos castigalo con escorpiones. Tu padre les metía 20% de impuestos, vos metele 25-30, porque vos sos más duro, vos sos más que tu padre, vos no sos menos, vos no sos un rey blando. Ese es un mensaje al orgullo, el de los amigos, ¿no? Entonces él va y contesta eso con un corazón endurecido, contesta eso al pueblo. ¿Y qué hace el pueblo? Dice: nosotros no tenemos parte con David. ¿Por qué le dicen parte con David? Porque Roboam era descendiente de David, hijo de Salomón, Salomón hijo de David. Entonces no tenemos nada que ver con David, nos vamos a nuestras casas, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este hombre se endureció de tal forma que, movido por el orgullo, contesta tan duramente al pueblo? ¿Por qué pasó esto? Porque Dios lo había establecido. Dios endurece el corazón de Roboam para que haga necedades. ¿Por qué Dios endurece el corazón de Roboam para que haga necedades? Para cumplir el castigo que le había establecido a su padre Salomón. ¿Se acuerdan lo que vimos unos sábados hacia atrás? La providencia de Dios. Cómo Dios se mueve de diferentes formas en los corazones de las personas con el orden natural de las cosas para cumplir sus propósitos. ¿Quién fue el que tomó una mala decisión? Roboam. ¿Quién es el responsable de esa mala decisión? Roboam. ¿Quién endureció el corazón de Roboam para que tomara esa mala decisión en su perjuicio y para cumplir lo que Dios le había castigado al padre? Dios. Por eso, cuando vemos la providencia de Dios, aquellos que somos hijos de Dios, nos tiene que dar consuelo
y nos tiene que dar confianza. Saber que Dios puede mover corazones de reyes, de personas, conforme a su voluntad. Entonces, tal vez esa persona que hoy nos es muy hostil, por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, tal vez el día de mañana pueda ser distinto. Porque Dios puede mover los corazones y hacer que decidan conforme a sus planes y a su voluntad. E incluso puede hacer que nosotros tomemos decisiones torpes para perjudicarnos a nosotros mismos, porque previamente tal vez o seguramente, en ese caso, hemos pecado contra Dios. Entonces, por eso es que tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios y seguir a Dios, porque nunca nadie va a escapar del castigo de Dios, ya sea en esta vida o en la eternidad, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero otra aplicación espiritual que podemos sacar muy interesante de esta historia es ¿a quién pedimos consejos? ¿A quiénes pedimos consejos? Porque hay veces que pedimos consejos a aquel que me dice lo que yo quiero escuchar. No me gusta pedirle consejo a aquel que me va a decir que yo estoy haciendo las cosas mal, que tengo que cambiar. Es más fácil pedirle consejo a aquel que me va a alentar, al salamero pedirle consejo. ¿Se acuerdan lo que hacía Absalón, el hijo de David? Cuando las personas iban a quejarse con el rey o a plantearle al rey alguna cosa, a veces el rey les daría la razón y a veces el rey no les daría la razón. ¿Y qué hacía Absalón, su hijo? Cuando salían de hablar con el rey, tal vez veía a aquella persona que no estaba conforme con lo que el rey le había dicho, pero David era un hombre justo, y Absalón lo que hacía es, che, a ver, contame, ¿qué es lo que te está pasando? Y esto acá, che, ¿sabés que tenés razón lo que estás diciendo, no? Sí, es como vos decís, lástima que no hay quien te oiga de parte del rey. Es una pena, ¿no? Que el rey sea como es, ¿viste? Y no escucha, ¿viste? Yo ya se lo he dicho, pero no escucha, ¿viste? Pero si yo fuera rey, yo te escucharía, yo atendería lo que vos me estás diciendo. Y así se empezó a comprar a mucho pueblo. Y hay veces que pedimos consejo al que me dice lo que yo quiero oír, no al que me va a decir las cosas con amor. Y muchas veces la verdad duele. Pero fieles son los golpes de aquel que hiere con amor y que lo hace con la palabra de Dios. Lo que siempre tenemos que hacer es la verdad en amor. La verdad en amor. Ninguna de las dos cosas solas sirve. Solamente decir la verdad no sirve, no está bien. Solamente el amor tampoco sirve, porque no es un amor genuino. Porque yo, si mi hijo come papas fritas todos los días y comida chatarra todos los santos días y hace 2 meses, bueno, le queda 1 mes de vida, ¿no? Y yo por amor no le digo nada porque lo quiero, no, es un falso amor. Porque les tengo que decir la verdad en este ejemplo burdo que se va a hacer daño, ¿no? Entonces, a lo que nos insta la palabra de Dios es la verdad en amor, las dos cosas juntas. El apóstol Pablo decía, aunque amando más, ¿cómo sigue? Aunque amando más, sea amado menos. Muchas veces al apóstol Pablo le tocaba momentos difíciles, de tener que decir la verdad, de tener que decir cosas incómodas. Pero aquel que con amor te viene a decir cosas incómodas, cosas difíciles, te está demostrando amor. Porque es mucho más fácil hacer la vista gorda, mirar para otro lado, que decir las cosas, con amor, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿a quién buscamos para un consejo? Esa es una pregunta. ¿A quién buscamos para un consejo? Aquel que va a abrir la palabra de Dios y en base a la palabra de Dios nos va a poder aconsejar, o inconscientemente busco a aquel que me dice lo que yo quiero oír. En realidad no estoy pidiendo un consejo. Estoy buscando gente que me avale en lo que yo quiero hacer.
¿no? Entonces, cuidado a quién pedimos consejos. Leemos Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Muy bien. Está hablando aquí de escuchar el consejo de nuestros progenitores y también algo que era muy valorado en la Biblia y en la nación de Israel era escuchar el consejo de los mayores. ¿Por qué? ¿Por qué tienen los mayores? Experiencia, o sea, se han tropezado en la vida, o sea, más años, o se habrán tropezado o habrán visto a otros tropezarse, ¿no? Han visto más agua correr debajo del río, entonces tienen más experiencia. Entonces, por eso, escuchar, ¿no? Aquel que te va a hablar con la palabra de Dios, aquel que tiene experiencia, ¿no? Porque te va a hacer bien. Y terminamos. Aquí se divide el reino, ¿no? Comienza el reino del norte, comienza el reino del sur, ¿no? Uno con Roboam, el rey del sur con Roboam y las tribus de Judá y Benjamín, y el otro con las otras 10 tribus. Algunas particularidades de esto. Siempre estos dos reinos estuvieron peleando. De hecho, no lo vamos a leer por el tiempo, pero del 21 en adelante dice que Roboam junta el ejército, porque después de que se van Jeroboam con esta gente, Roboam se le ocurre tener la buena idea de ir al reino del norte a cobrar los impuestos. O sea, ya llegamos a mes 10, a día 10, todavía no han pagado los impuestos y muchachos tienen que pagar. Entonces va para el otro lado, con un cobrador de impuestos. Entonces cuando el cobrador de impuestos se baja del carruaje y le dice, bueno muchachos, he venido a cobrar para que no tengan la molestia de ir hasta allá a pagar, ¿y qué pasa? Lo apedrean. Entonces se sube al carro y se vuelve urgente Roboam, vuelve a Jerusalén, junta la tropa y van a ir a pelear contra los otros. Y ahí en el versículo 24 dice, así ha dicho Jehová, le agarra un profeta a Roboam y le dice, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Yo soy el que hice esta división. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Lamentablemente estos dos reinos siempre estuvieron peleando, con enemigos externos y entre ellos. Y como consecuencia de estar peleando entre ellos, ¿qué es lo que pasó? Se debilitaron, porque se mataban ellos entre ellos en vez de estar peleando contra sus verdaderos enemigos, ¿no? Entonces se debilitaban y después fue más fácil que otros enemigos los invadieran, ¿no? Entonces, cuidado de pelear con nuestros hermanos. Siempre las peleas entre hermanos nos van a debilitar. Siempre las peleas entre hermanos nos van a debilitar. Y ya Martín el domingo que viene, Dios mediante, va a empezar a hacer un resumen del reino del norte, de estas 10 tribus. Pero para que empecemos a entender, el miércoles Andrés habló de los samaritanos. ¿De dónde vienen los samaritanos? Bueno, un poco el origen empieza acá, porque las 10 tribus que se van con Jeroboam son muy idólatras, las otras 2 también, pero un poco menos, y Dios llega un momento que los castiga duramente, y vienen los asirios y los llevan cautivos, ¿no? Y la política que tenían los asirios era como romper la identidad cultural. ¿Y cómo hacían eso? Mezclaban personas. Entonces los hicieron vivir un poco de judíos, un poco de otra tierra que habían capturado y así. Entonces eran como una mezcla de culturas y de creencias. Y ahí surgen los samaritanos, ¿no? Por eso es que los judíos, como nos explicaba Andrés, menospreciaban a los samaritanos, porque eran una mezcla de raza y una mezcla de creencias, ¿no?
Entonces por eso es que había esa enemistad y ese odio entre ellos. Bien, y terminamos. Entonces el resumen: toda desobediencia a Dios tiene sus consecuencias. Lo mejor es obedecer a Dios, porque tarde o temprano va a pasar lo que Dios ha dicho que va a pasar. Y si nos hemos equivocado, hemos desobedecido a Dios, lo mejor que podemos hacer es pedir perdón a Dios y restaurar nuestra comunión con Dios. Eso para aquellos que ya hemos creído en Jesucristo. Y si aún no hemos creído en Jesucristo, lo más importante es darnos cuenta de nuestra situación delante de Dios. Dios dice que somos todos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la presencia de Dios, que si morimos, nuestra condición será ir a una eterna condenación. Pero Dios en su amor envió a Jesucristo, su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esta mañana la oferta de Dios es creer en Jesucristo para que desde esta mañana puedas tener la vida eterna. Puedas tener el perdón de tus pecados, saber que si te morís, vas a la presencia de Dios, al cielo, y por supuesto una vida nueva y distinta en el presente, una vida con Dios, una vida donde vas a poder disfrutar de la vida con Dios, más allá de las cosas que acontezcan, porque aquellos que somos creyentes, que hemos creído en Dios, que hemos confiado en Jesucristo, no significa que la vida nos sonríe en todo aspecto, que nunca un mal va a atravesar tu vida. Lo que sí significa es que nunca vas a atravesar una situación difícil solo. Siempre vas a tener a Dios de tu lado, ayudándote, asistiéndote en ese momento, acompañándote, y por supuesto también al pueblo de Dios. Así que la invitación hecha también para algún amigo o amiga que aún no tenga a Jesucristo, para que este sea el momento de creer en Él como su Señor y su Salvador. Vamos a terminar esta reunión con una oración y después vamos a dar algunos anuncios. Vamos a invitar a Sergio, si puede ser, que termine con una oración. Bueno, hermanos, vamos a orar. Padre bueno, Señor, Dios de amor y de misericordia, te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor, por tu palabra, porque, Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, que tu palabra cambia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor. Tu palabra transforma vidas, transforma, Señor, familias, hogares, siempre creyendo en Jesucristo, Señor, y tu Santo Espíritu es el que nos guía a toda verdad, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes en estos días que se vienen, esta semana, aquellos que tengamos que trabajar, aquellos que estudian en sus quehaceres, Señor, que tu Santo Espíritu los guíe en todo, Señor, todo lo que hagamos, todo lo que está en nuestro corazón, a nuestro alcance, pueda ser para bien, Señor, y que podamos estar orando los unos por los otros, Señor, como iglesia, como pueblos, orar por los débiles, aquellos que están débiles, Señor, en la fe, que puedan fortalecerse y poder creer en ti, Señor, y poder ser guiados por tu palabra en todo momento y en todo tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, te adoramos, te amamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro Dios, y hoy podemos ser hijos tuyos, Señor, y podemos creer en tu palabra. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.